Buenas. Hola, buen día. Muchas gracias a todos por estar en este encuentro del ecosistema. La verdad que es un honor poder estar acá presentando este estudio. Quisiera contarles un poco cómo se generó esta necesidad. Nosotros, trabajando desde el Consejo Directivo, participamos de la Comisión de Finanzas. En la Comisión de Finanzas lo que hacemos es ayudar y apoyar al gerente general de la Cámara en cuestiones operativas, trabajar en la parte presupuestaria y en la ejecución del presupuesto. Y durante el año pasado, habida cuenta de las elecciones y los cambios de autoridades que iba a haber, teníamos intensas charlas sobre lo que estábamos hablando de la presión impositiva, ¿no? Porque cuando uno habla de la presión impositiva en un país donde tenemos 3 niveles de gobierno, es importante también poner la lupa para que nosotros podamos colaborar y ser positivos con las autoridades en detectar las principales necesidades y problemas que tenemos. Entonces, en función de eso, armamos una comisión ad hoc, más o menos de 10 personas, que estuvimos trabajando durante diciembre. Durante enero tuvimos las reuniones con la Universidad de La Plata, porque una de las prioridades que pusimos fue que sea una universidad nacional y de amplio prestigio. Esas fueron las dos condiciones que nos pusimos de acuerdo. Estuvimos trabajando, la verdad que tenemos varias universidades nacionales en la Cámara, así que nos pusimos a trabajar durante diciembre. En enero hicimos las reuniones. Lo molestamos ya a principios de enero a Marcelo, a Javier Díaz, que hizo los contactos a través de Raúl Crudele. Ya para fines de enero se definió un plan de acción. Lo que habíamos definido era, dado que la Cámara tiene diferentes actores, hacer 7 verticales. Nosotros íbamos a arrancar y el estudio trata principalmente de infraestructura de comunicaciones, que analiza lo que son ISP, IXP y Carrier. Y bueno, después, más adelante, se iban a tratar de hacer el estudio sobre lo que sería hosting, lo que sería contenido, comercio electrónico, satelitales, IoT y movilidad. Así que durante febrero hicimos un análisis del sector y del universo de la Cámara para definir a qué actores se podía contar, porque realmente el estudio que se hizo implicaba no solamente un análisis de información pública, como puede ser un balance, sino que los investigadores se necesiten juntar con personas que tengan información interna y compartir esa información interna. Entonces, se hizo un trabajo, una definición, y bueno, y a partir de ahí arrancó el trabajo que terminamos esta semana, así que estuvimos bastante ocupados, pero bueno, así que un placer, Marcelo. Hola, bueno, muchas gracias, Facundo. Yo voy a aprovechar a pararme. Bueno, gracias a la Cámara, gracias por la invitación, gracias por proponernos hacer el trabajo. La verdad que estamos muy conformes, espero que sea de utilidad. Y justo me toca a mí, por lo menos, contarles la parte más dura que tienen que enfrentar ustedes todos los días, que pagan los impuestos, digamos, ¿no? Y en ese sentido, voy a empezar, me voy a correr un poquito más al costado, voy a empezar por el final, que es la presión tributaria que encontramos. 41,5%, o sea, esa es la carga tributaria sobre el precio de venta final. Como ustedes saben, lo que estamos diciendo, cada 100 que vendemos, 41,5 es del Estado. O sea, ustedes ya lo sabían, solo lo estamos midiendo y tenemos un socio ahí grande, relevante, importante, digamos, ¿no? Bueno, y a partir de esto, déjenme 3 o 4 disparadores, 4 preguntas. Primero, porque en este momento es importante discutirla. No sé si esto pasa. Acá. Esta semana, en las últimas reuniones, me dijeron, ¿es alta? ¿Con respecto a qué? Me preguntan. Bueno, la verdad que en el estudio no hicimos una discusión comparada, pero vamos a hacer una reflexión sobre ese punto. ¿Tengo que mirar algo esto para que mueva? ¿Allá? Ah, ok. ¿Cómo se estima? Contarle un poco cómo está hecho el trabajo. Allá, perdón, ahora sí. Fui un pasito atrás. Y la última pregunta es si es homogénea en todo el país. Bien, voy. Algo sobre la estimación, para que vean cuál fue el trabajo, cómo está hecho el cálculo, sobre todo para poder compararlo con otros estudios.
En general, los trabajos que hay están concentrados en esta parte, en ir a ver la empresa, cuánto paga la empresa de impuestos, y en base a eso estimar la presión tributaria. Vinculados entonces al último eslabón de la cadena y su vinculación con los abonados. Pero bueno, el ejercicio interesante que tratamos de hacer es ver, bueno, cuánto de presión tributaria venía en la parte de atrás, en todas las operaciones que yo hago antes de llegar al consumidor final. Y esto implicó que en cada una de las empresas que visitamos viéramos la estructura de costos de la empresa. Pues lo que tratamos de ver es qué impuestos hay implícitos en esa estructura de costos. No lo veía la empresa en su facturación, pero en los bienes que compraba, si contrataba personal, gastaba en bienes y servicios, interconexiones, infraestructura. Detrás de todo eso también se paga ganancias, también se paga ingresos brutos, también se contrata personal, etcétera, etcétera. Y eso significa una diferencia importante entre otras estimaciones que hay hecho sobre la presión tributaria del sector. La suma de estas dos cosas, cuánto recaen sobre la empresa final y cuántos hay en su compra de insumos, nos dio la presión tributaria agregada. ¿Cuál es el universo que analizamos? Hicimos lo que nosotros que vemos a la cámara es, mira, nosotros queremos dos cosas, distintas escalas y distintas regiones. Bueno, entonces ahí se hizo una selección de 4 municipios representativos, empresas de distinta escala. La más chiquita tiene 6.000 abonados, la más grande tiene más de 83.000 abonados. Eso nos pone un panorama bien distinto y nos permite analizar estructuras de costos bien distintas. Distintos modelos de provisión. Hay empresas que tienen toda la línea hasta el abonado y hay otras que en la parte final está descentralizado. Vimos una de las empresas que presta servicio en 50 ciudades, pero en esas ciudades tiene descentralizado la etapa final de prestación del servicio. Eso nos provee un modelo de prestación distinto. Empresas con precios finales distintos y por lo tanto con estructura de costos distintas. ¿Qué impuestos las componen? Nación, de provincias y de municipios. No me voy a detener a contar todo esto, ya lo ven, es un pelote, es un montón, digamos. No. Eso hace a la complejidad de lo que tenemos que tratar, a lo que ustedes se enfrentan todos los días, y a ver qué hacemos con todo esto. Este es el mundo que tenemos que mirar cuando miramos temas asociados a la presión tributaria. Esto que le decía, de cuánto impuesto va cargado en la etapa final y cuánto viene de las etapas anteriores, puse acá un caso testigo. En esta empresa, si uno mira el total, aparentemente no, la estimación es que cerca del 40% viene implícito en todo lo que viene detrás. El personal, la infraestructura, etc. No es lo que yo pago directamente, viene en la etapa anterior, lo cual muestra que este es un número muy relevante, mirar esa etapa previa. Que obviamente uno no pudimos ir a todas las etapas previas. Es decir, si uno fuera al Tier 1, a los Carrier, a los ICP y a los abonados, bueno, pudimos escalar para atrás todo lo que nos fue posible y esta la importancia que nos terminó proveyendo. La otra dimensión de esto es cuánto pesan nación, provincia, municipios. Y en este número de 41.5, 34,1 nación, 5 provinciales, 2,4 municipales. La participación de estos dos gobiernos subnacionales, provincial y municipal, mucho más chico, no le quita importancia. Yo diría al contrario. Es en ese margen en que por hoy una empresa se puede hacer rentable o no rentable. O sea, cuando mira uno esa presión impositiva, la más chiquita, la municipal me voy a detener, sobre la rentabilidad de la empresa, es un montón. Y muchas veces es más alta que la rentabilidad de la empresa. O sea, nosotros miramos los balances de estas empresas y decimos, bueno, esto que parece poco, cuando yo miro ese margen, es muy relevante, es muy importante. Bueno, esto de qué salta con respecto a qué, permítame una comparación con el mundo. Acá los ICP dijimos 41,5. Si uno mira América Latina, la presión tributaria es 21,5. Si uno mira Argentina, es 29,6. En realidad, esas son estadísticas que le falta municipios. Si uno suma municipios, aproximadamente estamos en 31, 32 puntos de presión tributaria.
Y yo diría que en ese sentido parece bastante cercana a lo de los países de la OECD, los países más desarrollados. O sea, tenemos una presión impositiva cercana a los países desarrollados. Ahora, usted sabe, la presión impositiva es un cálculo de un promedio. Yo tomo todo lo que se pagó de impuestos, lo divido por el PBI y me da la presión tributaria. Pero acá el problema que tenemos en ese mundo, el que paga todo y el que no paga, digamos. ¿Está bien? Entonces, la presión tributaria sobre los que pagan es mucho más alta. Entonces, es interesante ver el grado de informalidad de esas economías. La OECD tiene 34, pero 10% de informalidad, América Latina tiene el 50% y Argentina el grado de informalidad es del 45%. O sea, la presión tributaria sobre los que efectivamente pagan en Argentina es altísima, o es muy alta. Otros estudios de presión tributaria, ¿qué indicaron? El estudio que tenemos más conocido, un 24,4% para los servicios de Internet. Otra vez, lo único que se concentraron es en la etapa final, en los impuestos al final de la cadena y no en los impuestos que venían anteriores en la cadena. La otra cosa interesante del estudio es, como fuimos a 4 municipios y acaba, es el diferencial de presión tributaria entre las distintas regiones y los distintos proveedores de Internet. ¿Qué hay detrás de esos? Modelos distintos, escalas distintas, formas de hacer el negocio diferentes y presión tributaria diferente. Las dos cosas hacen que ese 41,5 es un promedio de esto. En un extremo, San Francisco 38,6 y Ensenada 44,5. Les repito, no todo es presión tributaria. Hay diferencias en estructura de costos y en esa estructura de costos los impuestos pesan distintos y después presiones tributarias, impuestos, digamos, distintos en cada una. Un punto importante que me parece para pensar la imposición en un sector. Uno primero dice, ¿cómo defino a ese bien? Obviamente Internet no es un auto, una pizza, etc. Tiene otras características que las estuvieron diciendo todos ustedes y que conocen mucho más que yo. Pero desde el punto de vista económico, lo interesante es que es un bien, los economistas diríamos, que tienen altas externalidades positivas. Entonces, no solo beneficia el uno a uno, con quien yo me comunico, con quien yo interactúo, sino el conjunto de la sociedad. Hay una cosa de economía de red que genera fuertes externalidades positivas. ¿Y por qué hago esta reflexión? Porque entonces lo que nosotros decimos es, dadas las características de ese bien, que tiene fuertes externalidades positivas, se quedaron muy plasmadas en el COVID-19, ¿no? Donde apareció el teletrabajo, la educación a distancia, se profundizó, mejor dicho, la educación a distancia, la salud digital, etcétera, etcétera. Dadas las características de ese bien, ¿cómo quiero imponer a ese bien? ¿Quiero cargar con más impuestos o cargar con menos impuestos? ¿Es un bien que consume lo más rico y le quiero poner impuestos más altos? ¿O es un bien que quiero llegar a los más pobres y le pongo impuestos más bajos? Es muy importante eso. No es cualquier bien. Entonces, cuando yo pienso en la política impositiva, tengo que pensar qué quiero grabar de ese bien. ¿Existe un tratamiento discriminatorio? Bueno, veamos algunos ejemplos. Ingresos brutos diferentes entre provincias. ¿Cómo es ingresos brutos de Internet versus el impuesto a los ingresos brutos sobre el resto de las actividades? ¿Es más alto o más bajo? Las tasas de inspección de seguridad y higiene en los municipios. Bueno, miren, muy simplificadamente, los impuestos a los ingresos brutos entre las distintas jurisdicciones. Acá excede lo que hicimos en el trabajo, esto es lo que dice la legislación. Bueno, en los extremos, Tierra del Fuego tiene una alícuota de 2,5, Chubut tiene 6,5. Y en el medio, todos estos cambios que ustedes ven, ¿no? ¿Cuál es la lógica? ¿Es razonable ese tratamiento discriminatorio o no? Es cierto que cada provincia fija su alícuota, tiene potestad para hacerlo, y no hago un cuestionamiento de eso, ni mucho menos. Simplemente estoy diciendo que hay un tratamiento diferencial relevante entre las jurisdicciones. Lo mismo la tasa de seguridad e higiene a nivel municipal. Tomamos esta estructura, en el caso de San Cristóbal, Santa Fe, no es exactamente la tasa de seguridad e higiene
la tasa de seguridad y higiene es 0,85% de los ingresos, pero tiene una tasa por ocupación del espacio público similar a esta tasa, que cobra sobre los ingresos que genera esa actividad del 6%. O sea que en realidad es como que la imposición sobre los ingresos brutos a nivel municipal es 6,85 en San Cristóbal. ¿Ustedes se dan cuenta de eso? Eso excede cualquier alícuota provincial de ingresos brutos. O sea, yo voy a un municipio que me pone una alícuota que excede las alícuotas provinciales de ingresos brutos. Bueno, nada, efectivamente hay un trato diferencial también entre los municipios y que otra vez parecen tasas relativamente bajas en el agregado de toda la imposición, pero en el margen de la decisión me instalo o no en este municipio es un montón y pesa mucho. ¿Por qué es importante discutir la presión tributaria ahora? Bueno, escuché la presentación del presidente de la Cámara, de los funcionarios, etc. Efectivamente, si Argentina se está viendo por ahora, esperemos que esto continúe, cierta estabilidad cambiaria, una inflación a la baja, etc. Uno se empieza a preguntar, como empresario, y a ver, nuestra empresa, ¿y cómo estamos? ¿Cómo es la productividad? ¿Qué impuestos estamos pagando? ¿Cómo son nuestros precios relativos en relación al resto de las actividades? La presión tributaria empieza a ser algo relevante. Claro, cuando las tasas de inflación son muy altas, no importa. Lo único que necesitamos es hacer más lobby, que nos poder subir los precios, y si hay regulaciones a favor, mejor. Cuando esa toda agua empieza a bajar, empezamos a mirar, y la productividad, empezamos a ver otras cosas, y la presión tributaria se vuelve un tema muy relevante, como se señaló en las presentaciones anteriores. Y acá surge, acá voy a hacer una pequeña digresión. Ustedes saben, hay un economista muy famoso que se llama Arthur Laffer, republicano, fue asesor de Reagan, y él un día en una servilletita hizo esta curva, ¿no? ¿Qué es esta curva? En el eje horizontal mide la tasa impositiva, en el eje vertical la recaudación tributaria. Y él dijo, miren, a medida que aumenta la tasa, la recaudación crece, 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 crece. Pero ojo, dice, puede llegar a un límite, puede llegar a un techo, ese T estrella que está ahí. Si me paso para el otro lado, a tasas más altas, recaudación más baja. Entonces, la pregunta que uno se está haciendo en Argentina es, ¿no estaremos del otro lado de la curva del Laffer? O sea, de la línea punteada colorada hacia la derecha. ¿No estaremos de ese lado? ¿Del lado malo de la curva del Laffer? Bueno, no tengo ninguna respuesta, solo dejo el interrogante. Y el otro punto que quería hacer es este. Todos reaccionamos a los impuestos. Nuestra decisión de inversión, nuestra decisión de localizarnos en algún lugar, nuestra decisión de contratar más personal, etc., está vinculada a la presión tributaria, obviamente. Y a mí me pareció piola traer un ejemplo, esto es del siglo XVII, el rey Guillermo III, Inglaterra estaba en luchas por años con Francia, y decidió poner un impuesto a las ventanas, ¿no? Decidió poner un impuesto a las ventanas. Y esta es la reacción. ¿Me vas a poner impuesto a las ventanas? Las voy a tapiar las ventanas. Esto fue parte de lo que ocurrió en el siglo XVII, cuando había pestes, cólera, bla, 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 un montón de enfermedades que ventilar y la luz era clave. ¿Qué es lo que uno dice como moraleja de esto? Ni el Estado recauda y la gente vive peor. Tenemos que ser cuidadosos de no entrar en esa parte del mundo donde todos estamos peor, ¿no? Tenemos que repensar nuestro sistema tributario. Termino con esto, que va más allá de la presión tributaria, pero como uno estudia impuestos, algo hay que mencionar de esto. Es, primero, el costo financiero. Si uno tiene la imposición llena de regímenes de retenciones y percepciones, me están cobrando un impuesto a cuenta y me están, en una economía inflacionaria como la nuestra, todo eso equivale a un impuesto más alto. No lo calculamos, digamos, pero eso es como una imposición más. Ni hablar de las jurisdicciones en las cuales tenemos saldos a favor, que hay que hacer una gestión administrativa para que me lo devuelvan y me amenazan que si no me van a investigar, bla, 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 bla. Bueno, ese es un tema relevante que quería mencionarlo, pero no hicimos ninguna estimación. El otro tema es
que no solo importa la magnitud del impuesto, sino el grado de distorsión que genera el impuesto. O sea, en ingresos, me voy a referir solo a ingresos brutos. Si el Tiger One pagó ingresos brutos, el Carrier pagó ingresos brutos y el ICP pagó ingresos brutos, y la tasa es del 6%, y ese 6%, arriba le fue el 6% y arriba le fue el 6%, la tasa casi es del 7%. O sea, es un impuesto en cascada, débitos y créditos bancarios es lo mismo, etcétera, que tiene esta problemática, y me parece que también no solo es ver la magnitud del impuesto, sino la calidad del impuesto o el diseño impositivo es muy importante. Y por último, iba a decir algo de la complejidad tributaria, administrativa, muy corto. Cuando le mostré la filmina de la cantidad de impuestos que hay que resolver, miren, estamos haciendo un estudio, termino con esto, estamos haciendo un estudio en la ciudad de La Plata, en la universidad, sobre los impuestos locales, ingresos brutos, inmobiliario, sellos, etc., para 3 provincias, por 10 años. Las tasas impositivas para 3 provincias, 10 años. 120.000 alícuotas ya contamos. Qué difícil, ¿no? Muchas gracias. Bueno, yo anoté, tengo 2 o 3 preguntas. Después, por supuesto, del auditorio, levanten la mano y le podemos ir preguntando también. La primera era, ¿contiene el 41,5 el total de impuestos abonados por el sector? Bueno, intentamos de que así fuera. Obviamente que pueda haber impuestos que no hayamos capturado en ese proceso, en esa línea para atrás. Pero sí señalar que hay un impuesto muy relevante, que son los aportes personales. Los aportes personales, hay una discusión en la bibliografía si es un impuesto o no. Si un aporte personal a la seguridad social, lo que estoy diciendo es comprar una renta futura, entonces en realidad es un ahorro. Pero cuando ese impuesto, cuando ese aporte no coincide con lo que viene a futuro, cuando ese aporte no coincide con mi jubilación futura, yo lo tomo como un impuesto. Y en realidad lo que uno ve es que lo que la gente trata es de salirse por afuera, de no pagar ese impuesto, o de estar en negro, o buscar otras formas de contratación. Entonces, yendo a tu pregunta, en este caso particular, hicimos el cálculo de los aportes personales, pero por una cuestión de prudencia, no lo contabilizamos en nuestra 41,5%. Otra vez, porque el debate es, ¿ese impuesto o aporte termina recargando en el precio final o lo termina pagando o recibiendo el asalariado? Hay un debate también en la literatura y depende de cómo funcionen esos mercados. Solo por prudencia decidimos no incorporarlo en el número final de nuestra estimación. No sé si se puede una pregunta más. La otra que creo que es importante ¿es diferente una tasa de un impuesto? Bueno, sí, claramente, ¿no? Claramente. Claramente un impuesto lo fija el nivel de gobierno que sea, coercitivamente, para financiar el gasto de los que contribuyen y de los que no contribuyen. Todo el gasto que el gobierno requiere hacer para proveer los bienes públicos. Ahora, la tasa es retributiva de un servicio. Se asemeja casi, como en el sector privado, sería un precio. Yo estoy pagando el servicio que estoy recibiendo. No puede estar desvinculada esa tasa con la retribución del servicio que me están dando. Difícil que uno pueda justificar que el 6,85 de ingreso bruto es sostenible o defendible desde un punto que no, estoy recibiendo un servicio por ese valor. Son conceptos bien diferentes, digamos, ¿no? ¿Alguna otra pregunta del público? Buenas tardes. La pregunta, más que todo por la presión impositiva que usted se refirió, Marcelo. Ingreso bruto es un impuesto más distorsivo que existe en la República Argentina, un impuesto provincial, que usted lo mencionó también.
aparte de los impuestos nacionales que pagan las pymes, las empresas. La pregunta es la siguiente. Hay algunas gestiones, primero como anécdota, muchas empresas evitan de erradicar su empresa, hablando en el mismo término, por ejemplo en la provincia de Misiones. Es una de las provincias que más presión impositiva en cuanto a ingreso bruto y tasas, que ustedes lo saben, evitan de abrir sucursales por las retenciones, por las percepciones y porque hay que pagar antes de entrar a la provincia como si fuera una aduana. Una locura. Así pasa en otras provincias. Ahora bien, la pregunta es la siguiente. ¿Hay alguna gestión que se puede hacer ante los gobiernos nacionales y provinciales y municipales a los efectos de poder disminuir la carga impositiva en el sector, sobre todo porque da empleo, da trabajo y como contrapartida prestar un mejor servicio y que lleguen inversiones, por supuesto? Sí, la primera cosa que quiero decir es que seguramente todos ustedes que vendrán de distintos lugares tengan mucho más anécdotas que las que yo conté sobre los problemas que tienen con la presión tributaria, ¿no? Y con la imposición local, etcétera. Vos recién mencionabas uno referido a Misiones, que casi me decís tienen una aduana para entrar, digamos, ¿no? O sea, supongo que ustedes tienen muchas cosas interesantes para contarnos. Si se pueden hacer gestiones, sí, claro. No sé la viabilidad de las mismas. Lo que sí me parece que el primer camino es mostrar los datos. A mí me parece que no hay discusión sin información. Entonces, si uno quiere llevar el debate a algún lugar, es, che, mirá esto. Y seguramente, yo no puedo hablar más de lo que escuché recién, que hay disposición a escuchar, digamos, ¿no? Pero me parece que la Cámara ha dado un muy buen paso en preguntarse el problema y muy seriamente tratar de decir, bueno, ¿de cuánto es este problema? Me parece que se dio el paso en el sentido que vos me estás preguntando, ¿no? Que llegar y que la población lo conozca, además, me parece que también habría que hacer un esfuerzo para que difundir estos datos, y supongo que también las autoridades han dicho que quieren bajar la presión tributaria. Bueno, acá te estoy mostrando los datos, le diría. Muchas gracias. Última pregunta. Hola. Gracias, gracias por poner este tema sobre la mesa, que es súper importante para nosotros, Facundo, Marcelo. Yo soy Pablo de Orbit. La pregunta que tenía para hacerles es si en el 41% estuvo considerado el impuesto país para la importación de bienes y servicios. Muchos ISPs importamos equipamiento que no se produce en Argentina para poder instalar clientes y a veces servicios también. Nuestra percepción es que está generando un impacto muy fuerte. No sé si lo han analizado. Sí, buenísima la pregunta, porque impuesto país y aranceles a las importaciones, casi que fue un misterio, muy difícil descubrirlo, porque la primera pregunta cuando uno va a ver, voy a hablar de impuesto país, pero de los aranceles a la importación, ¿cuál es el nomenclador arancelario? Cuando vas a mirar el nomenclador hay millones de cosas. Finalmente hablamos con un despachante de aduana que tenía un sistema privado que nos dijo, no, ustedes están acá y la alícuota de este es tal y tal cosa. Y en el medio de eso, hablamos con alguna de las empresas y dicen, che, pero vos importás, ¿y cuánto te cuesta? No importa más. No importa más, es un lío, es muy difícil traer el producto, tengo retenciones y percepciones de IVA y de ganancia, además no sé si están los dólares para pagarlo. Lo compro nacionalizado. Lo que me estaba diciendo es que alguien hizo todo eso, pagó, cobró todos los costos y se lo estaba cobrando a él. Pero era tal el lío que no lo quería, no quería meterse en ese problema. Dijo, no me meto en este problema, compro el final. Y obviamente el impuesto país está metido ahí fuertísimamente, es un impuesto altísimo, que nos pone una diferencial de precios entre lo doméstico y el exterior alto, porque otra cosa, porque hoy la discusión de la presión tributaria importa, y mucho, porque cuando uno empieza a mirar precios relativos entre Argentina y el resto del mundo, decís, pará, porque esto vale muchísimo más que el resto del mundo. Y bueno, detrás de eso está todo esto, el impuesto país, aranceles, tasa de estadística, montones de otros impuestos, digamos, ¿no? Muchas gracias.
Muchas gracias. Damos por finalizada de esta manera la tanda de preguntas de la audiencia.